Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva lección pública de la Maestría en Periodismo, programa que realizamos en asocio con Publicaciones Semana, RCN Radio y RCN Televisión. Como es costumbre, la Maestría en Periodismo de la Escuela de Ciencias Humanas invita a personajes relevantes de los medios de comunicación a una lección abierta al público. El día de hoy contaremos con la compañía de la reconocida periodista Yolanda Ruiz, quien dirige las noticias de RCN, la radio. Yolanda ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en múltiples oportunidades, así como otros galardones que han reconocido los valores que la han convertido en uno de los principales referentes del periodismo colombiano. El día de hoy, Yolanda conversará con el director de la maestría, Juan Carlos Iragorri, sobre el futuro del periodismo en la era de la posverdad. Yolanda se une a un grupo de destacados periodistas nacionales e internacionales que han estado presentes en las anteriores ediciones de esta lección. Martín Barón, Javier Moreno, Juan Villoro, Montserrat Domínguez, Daniel Coronel e Iñaki Gabilondo, entre muchos otros, que han compartido con la comunidad rosarista sobre el periodismo y los retos que les presenta la actualidad política, económica, tecnológica o cultural. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta lección pública de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario, que está apoyada por Publicaciones Semana y por RCN Radio y por RCN Televisión. Yo soy Juan Carlos Iragorri, el director de la maestría. Y para mí es un gran honor presentar a Yolanda Ruiz en esta lección, porque yo la conozco muy bien, yo llevo ya varios años en este oficio, he trabajado con muchísimos periodistas. Yolanda Ruiz es mi jefa en las mañanas en el programa de noticias de RCN Radio, ella es la directora de noticias de esa casa, y no exagero absolutamente nada si digo que Yolanda Ruiz es una de las periodistas más serias que yo he conocido. Nunca da una información sin verificar. Todos los datos que proporciona, que da cada vez que habla, son ciertos. Es muy exigente con quienes trabajamos con ella. Aparte de todo, Yolanda Ruiz es una persona muy decente. Eso suena como una cosa muy sencilla, pero es muy profundo. Es una persona decente en el trato que les da a las fuentes, una persona muy decente con los oyentes y una persona muy decente con quienes trabajamos con ella. De manera que para mí es un gran honor, Yolanda, que esté usted aquí con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias. Le dije a Juan Carlos que le aceptaba la invitación, pero que iba a decir lo que les voy a decir a continuación, y es que se quedó sin invitado internacional importante, y para eso están los colegas, para sacarlo de apuros. Aquí estamos conversando de periodismo, que es lo que más nos apasiona y lo que más nos gusta, pero de verdad que es un honor y es un orgullo. Esa es la primera y única mentira que ha hecho Yolanda Ruiz como periodista, porque aquí en esta universidad llevamos mucho tiempo y el rector José Manuel Restrepo pidiendo que invitara a Yolanda Ruiz. Bueno, Yolanda va a hablar sobre si tiene futuro el periodismo en los tiempos de Twitter y si tiene futuro el periodismo en los tiempos de la posverdad. Pero antes de que ella, porque ella tiene una pequeña intervención que va a hacerles a ustedes antes, luego yo haré algunas preguntas y la idea posteriormente es que todos ustedes le hagan las preguntas que quieran a Yolanda Ruiz. Gracias, Juan Carlos. Pues mil gracias de verdad a la universidad, Juan Carlos, por la invitación. A mí me gusta hablar mucho con los jóvenes y la idea de esto es hablar, porque es que hay que llenar el cerebro de ideas nuevas y eso me parece interesante. He preparado algunos elementos para abrir la discusión para que podamos conversar, pero lo que más me apasiona es poder conversar con ustedes, con los que van a ocupar el futuro del periodismo en Colombia, que es lo que uno espera, y con la gente que además consume la información también, consume en términos de que se está informando todo el tiempo y tiene una actitud crítica, por fortuna, en el día de hoy. No quiero detenerme mucho en trayectoria. Yo he tenido el privilegio de hacer prensa escrita, radio y televisión. Eso es una bendición porque cada uno de los medios tiene un ingrediente particular. Me formé inicialmente en la radio, trabajando en Todelar. Mis prácticas las hice en RCN Radio. Hoy he tenido la suerte de volver a mi casa original en donde fui practicante, ahora como directora de noticias. Hice televisión durante varios años como presentadora de noticias, pero también formando parte del equipo de producción del Trasescena, es decir, no solamente en la lectura del teleprompter, sino haciendo mucho trabajo detrás de. Estuve en la revista Cromos, fui jefe de redacción de la revista Cromos, de modo que pues ha sido para mí de verdad un privilegio tener la posibilidad de hacer todos los medios de comunicación. Dirigí el servicio informativo de Caracol Radio y ahora estoy en RCN Radio desde hace 8 años. Estoy en RCN Radio primero como directora de la cadena y de contenidos y ahora como directora de noticias desde hace 5 años, haciendo el programa de la mañana. Y tratando de entender, obviamente, lo que se nos viene encima con la era digital, que nos cambió muchos de los paradigmas que teníamos como establecidos en el periodismo. Y pues justamente de eso, de lo que vamos a hablar. Tú dirás, sí. Mi respuesta a la pregunta que me formuló Juan Carlos Iragorri, acorde con las nuevas realidades, yo la resolví en 10 trinos.
Y sobre esos 10 trinos, pues quiero proponerles que dialoguemos un poquito. ¿Tiene futuro el periodismo en época de posverdad? 10 trinos, se los voy a leer y luego vamos hablando uno por uno. El primer trino dice, sin eufemismos no es posverdad, es mentira. Y es que yo sostengo que cuando llamamos posverdad o hechos alternativos a lo que son físicas mentiras, le estamos dando un estatus que no tiene. Las mentiras han existido siempre, pero en la era digital las mentiras se multiplican a velocidades que nos parecen inconcebibles. Y si la teoría de la publicidad de masas decía que una verdad repetida 1000 veces, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, imagínense eso en tiempo digital, cuando una mentira se reproduce a 1000 por segundo. Luego es fácil que las mentiras se conviertan en eso que llaman posverdad. Para mí el término es fundamental y lo podemos ampliar un poco más adelante. Digo también en el segundo trino, nunca como hoy se ha necesitado con tanta urgencia periodismo serio y nunca como hoy ha estado tan amenazado. El periodismo está amenazado y no porque no se necesite, hoy más que nunca se necesita el periodismo serio ante ese mar de incertidumbre que ofrece Internet en donde no sabemos qué es y qué no es. Necesitamos quien decante la información, quien cure la información, quien nos diga esto puede ser cierto y esto no. Pero el periodismo está en riesgo en la medida en que de repente nos hemos metido en la misma dinámica de las mentiras que están circulando en las redes sociales, no todos, pero muchos. Y ahí llegamos al tercer punto o al tercer trino. El periodismo debe estar en Internet y en las redes, pero no sucumbir ante sus reglas. Es preferible tener menos clics, pero más credibilidad. Cuando hemos renunciado a la búsqueda de la verdad por tener más clics, empezamos a perder. Cuando hemos renunciado a tener credibilidad, a que de verdad lo que estamos nosotros diciendo sea lo que es, porque queremos es circular, queremos aparecer primero en Google para que sea mi noticia la que encuentren, empezamos a hacer sacrificios en términos de calidad. Luego el periodismo necesita mantener sus reglas fundamentales. Llegar a Internet, obvio, hay que estar en Internet. O sea, lo que no está en Internet hoy no existe en términos de información y lo estamos entendiendo todos, hay que ir entendiendo cómo va cambiando eso, pero sin sacrificar la credibilidad. El cuarto trino, todo el mundo puede publicar información, pero solo el periodista o el operador, que son serios, confrontan, decantan la información. Cualquiera con un celular y con acceso a Internet pone información, cualquiera, todos los seres humanos del planeta, y eso ha sido muy bueno en la medida en que se democratiza la información, pero también se tiene todo tipo de información. ¿Con qué calidad de información? ¿Qué es lo que me están publicando? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Todo el mundo tiene intereses, todo el mundo tiene sesgos, todo el mundo tiene miradas, los periodistas también. Pero los periodistas estamos formados en el proceso de edición y decantación. Si somos periodistas serios, decantamos. Luego, todos podemos poner información, pero se requiere quien haga esa curaduría de información. Entonces, yo sí creo que el periodismo se sigue necesitando. Digo en el quinto trino, Google no reemplaza el disco duro que debe tener el periodista en su cerebro. En Google está toda la información. En las épocas en que Juan Carlos Iragorri y yo comenzamos a hacer periodismo, había que ir a la hemeroteca para buscar elementos de contexto de una noticia. Tocaba coger un bus, llegar a la hemeroteca, pedir que le pasaran a uno unos periódicos de hace 20 años, yo sé que Iragorri debió haber hecho la tarea, y eso los jóvenes de hoy miran así con cara de ¿cómo hacían eso? Pues claro, tocaba ir a la hemeroteca, a buscar el periódico de hace 20 años para buscar el contexto de la noticia que queríamos publicar. Hoy ustedes tienen eso en el celular que tienen en la mano. Todo está en Google, pero Google no reemplaza lo que uno tiene en el disco duro, porque es el periodista que se hace las preguntas, que cruza información, que decanta lo que encuentra en Google, el que le puede dar elementos de contexto. No es simplemente tener el universo de la información, que lo tenemos todos a la mano, es entender de ese universo de información que tomo yo para comunicar. Luego, Google no reemplaza el disco duro, no reemplaza lo que los periodistas tienen que leer y lo que los periodistas tienen que saber. Hay que tener elementos en el disco duro para poder funcionar. En el trino número 6, el periodismo no es propaganda, es periodismo. Luego nos detendremos un poco sobre este elemento, porque se ha confundido mucho algunos portales que lo que están ofreciendo es propaganda y no periodismo. Propaganda en un sentido o en otro, propaganda de corte político, de corte ideológico, pero no necesariamente periodismo. El periodismo contrasta fuentes, el periodismo verifica, el periodismo decanta, el periodismo investiga per se. Eso de que hay un periodismo investigativo, no. Per se, el periodismo tiene que investigar, tiene que averiguar y tiene que decantar. Pero estamos llenos de muchos escenarios, así como hay portales muy buenos que han nacido en esta era digital, como La Silla Vacía o Razón Pública, que son muy buenos en términos periodísticos, pues hay otros que han convertido la red en un escenario de propaganda de todo tipo. Hay que tener cuidado allí. Séptimo trino, ya voy a acabar, Iragorri. Todo periodista serio debería cuidarse de las notinovelas que se vuelven virales. Puede ser verdad, pero ocultan realidades. Yo llamo notinovela, es un término que he venido acuñando, se los menciono mucho a los periodistas, aquella historia pequeña que tiene un elemento muy emocional,
y que puede funcionar, porque todo lo emocional en redes funciona. Pues digan ustedes, ¿qué es lo más viral? Pues el video en donde hay lágrima, en donde hay drama, en donde hay una dosis de dolor. Está emparentada la notinovela con la pornomiseria que nació por allá en los años 70, 80, y es aprovecharse del drama de la gente para subir la audiencia. La notinovela es un riesgo porque puede mostrar una verdad. Es cierto el drama de una madre que tiene un problema con un hijo, al que, lo que sea, no lo están atendiendo en un hospital, es cierto, el drama de esa señora es cierto, pero nosotros muchas veces como periodistas convertimos la notinovela en el todo, la parte por el todo, y convertimos eso en la única realidad que hay. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, cuando presentamos notinovelas que no tienen contexto y las empezamos a seguir como eso, como una notinovela con capítulos diarios. La historia de doña fulana, la historia de don Sutana, la historia del niño que pasó esto, y empezamos a perder elementos valiosísimos del periodismo. Pero como las redes e internet consumen mucho ese material, pues los medios terminamos ofreciéndolo y se va perdiendo un poquitico los elementos de contexto que necesitamos tanto. Digo también, no todo tiempo, en el trino número 8, no todo tiempo pasado fue mejor, ni toda nueva tecnología desplaza a la anterior. Yo no soy de las nostálgicas de que antes se hacía buen periodismo y ahora lo que se hace, no. Yo pienso que el periodismo de hoy y los jóvenes de hoy tienen un cerebro multitask que les permite hacer 10 cosas al mismo tiempo. Ustedes ya, apuesto a que más de uno ya puso un trino sobre esta charla, sobre lo que se está diciendo esta charla, y otros están tomando fotografías y otros están haciendo 1000 cosas más mientras están escuchando la charla. Iragorri y yo nos formamos en eso de que uno hace una cosa a la vez. Si estamos leyendo, si estamos hablando con ustedes, estamos hablando con ustedes, si estamos viendo televisión, vemos televisión, y nos toca así como el cerebro más o menos unilineal. Ustedes son multilineales, multitask, los más jóvenes, entienden muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos unos elementos que permiten decantar. Pero eso no quiere decir que lo uno sea mejor que lo otro. Tenemos unos elementos distintos y yo pienso que nos estamos enfrentando a otros que son diferentes, y no creo tampoco que las nuevas tecnologías acaben de plano los medios de comunicación. A la radio le decretaron la muerte hace 60 o 70 años cuando nació la televisión, y aquí estamos Iragorri y yo madrugando todos los días haciendo radio. Luego mucha gente dice que ya no va a haber más periódicos, que no va a haber más radio, que todo va a ser internet, que todo va a ser redes sociales, que Twitter acabó con la televisión, con la radio, con el periódico. Yo digo, nos transformamos. Cambiamos las maneras, pero aquí estamos haciendo radio, entendiendo las nuevas realidades. Hoy no nos concebimos como productores de radio, sino como productores de contenidos para poner en los distintos escenarios que hay disponibles para poner contenidos informativos. Y digo también, bienvenida a la información ciudadana, pero no es la verdad revelada. En periodismo siempre hay que dudar, y más de algo que circula sin origen claro. Maravilloso que hoy tengamos información en tiempo real de lo que pasa en todo el planeta, pero a la información ciudadana hay que ponerle el mismo filtro que a cualquier fuente, y el filtro es la duda. Los periodistas estamos obligados a dudar de todas las fuentes, también de las fuentes ciudadanas. Si aplicamos el filtro de la duda, nos va mejor. Es decir, el periodismo ciudadano por eso no reemplaza necesariamente el periodismo que se hace con rigor y profesionalismo. Hay que dudar, porque mucho de lo que circula, volvemos al primer punto, es mentira. Y termino hablándoles de un elemento que es bien importante y que tiene que ver con aprender a titular. Hoy las noticias se hacen en 140 caracteres y muchas personas no van más allá del titular. A mí me sorprende, porque la gente opina, comparte, discute y debate sobre un titular sin haber leído el texto. Les pongo un ejemplo. En la pasada campaña para alcaldía, Juan Manuel Ruiz, colega nuestro de RCN Radio, escribió una columna de opinión diciendo: mi voto es por Enrique. Pues bueno, le han llovido críticas y aplausos. Partidarios de Enrique lo aplaudían, opositores de Enrique lo criticaban y decían además que era el colmo y que ya sabían que claro, que un periodista, que entregado, que esto, decían los unos, los otros y demás. Los que se tomaron el trabajo de leer la crónica se enteraron que Juan Manuel estaba haciendo referencia a Enrique, que era un perro callejero que había conocido en un lugar y que él daba su voto para que los perros callejeros pudieran tener una oportunidad. Pero él lo tituló de esa manera y nadie se tomó el trabajo y todo el mundo pensaba que él había dicho que su voto era por Enrique Peñalosa. La gente no leyó el artículo, sin leer el artículo le tiraron piedras y le tiraron flores. Esa es la era de la posverdad, cuando opinamos sin saber y sin entender. Luego es un reto para los periodistas saber cómo vamos a titular, porque si el periodismo era un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, hoy en las redes eso tiene una micra de profundidad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con lo que hacemos. Esos mis 10 trinos, he dicho. Muchas gracias. Iragorri, breve y conciso y para que hable la gente, que es lo mejor. Muchas gracias y ya vamos para que ustedes puedan preguntar, pero aquí surgen muchas preguntas. El trino número 1, sin eufemismos, no es posverdad, es mentira. El término posverdad se acuñó por la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, que en inglés él lo había dicho como fake news,
y además está en el diccionario, en los diccionarios en español ya, y la idea es que la posverdad es una aseveración, una posverdad es una aseveración basada en hechos no objetivos, es decir, una mentira, como bien dice usted. Pero aquí la pregunta es esta: ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump y ganó mintiendo, según han dicho los grandes medios de comunicación, y el New York Times y el Washington Post y la gran prensa no pudo detenerlo, y habían dicho que lo que él decía era mentira. ¿Será que ganó la posverdad? ¿Será que el periodismo no va a poder derrotar a la posverdad? Pero, Juan Carlos, yo me hago una pregunta, porque además de la mano de las reflexiones que han hecho los colegas en Estados Unidos sobre la elección de Donald Trump, yo me pregunto, ¿ellos intentaron detenerlo o lo que hicieron fue muchos de los medios de comunicación rendirse precisamente a la dictadura del clic, como la llamo yo? Donald Trump tiene todos los elementos de ser un personaje profundamente mediático y profundamente viral, para ponerlo en términos de redes. El hombre habla fuerte, el hombre habla con contundencia, es agresivo, es provocador. Es todo lo que las redes están pidiendo. Y los medios de comunicación en Estados Unidos, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos le hicieron la campaña y han venido a hacer el mea culpa posterior. ¿Será que nosotros cubrimos la campaña como corresponde o nos dejamos llevar por el titular sugestivo que nos daba Donald Trump? Que es muy fácil dejarse llevar por el titular sugestivo. Es decir, nada que venda más que un titular agresivo, que un titular peleador. Y Donald Trump fue eso. Y los medios de comunicación cubrieron la campaña de Trump como no habían cubierto campaña alguna. Cuando se hacían las comparaciones de cómo cubrían las distintas campañas presidenciales, la de Trump barría, porque es que el señor Trump daba titulares vendedores todos los días, titulares virales todos los días. Y muchos medios de comunicación hacen hoy el mea culpa, y hay muchísimas columnas de opinión que discuten eso. Sí, los medios de comunicación en Estados Unidos hicieron la tarea, algunos la hicieron, pero no todos. Algunos hicieron la tarea de decantar qué nos está diciendo de verdad este señor y qué nos está diciendo de mentira. Otros simplemente ponían a circular lo que él decía como candidato presidencial. Y ahí faltó una dosis de distancia frente al personaje mediático que nos estaba dando titulares, y los titulares empezaban a crecer. Y hoy en día todo el mundo sabe que el señor dice mentiras, que el señor es un provocador y es el presidente de los Estados Unidos. Yo sí creo que es un triunfo, no de la posverdad, yo insisto en el término mentira. Me parece que la posverdad le da un estatus a las mentiras que yo no quisiera darle. El señor Donald Trump, que gobierna por Twitter, es importantísimo para esa compañía. Leía esta mañana nuevamente un dato para el valor en bolsa de las acciones de Twitter. Donald Trump representa $2.000 millones. Si el señor Donald Trump mañana deja de escribir tweets, pues la compañía perdería en bolsa $2.000 millones. Pero aquí le quiero preguntar, ¿cree usted que eso que ocurrió en Estados Unidos en la campaña puede pasar aquí en Colombia? Porque hay una cosa que es cierta y es el desprestigio de los medios de comunicación. En las encuestas la gente dice que no cree en los periódicos, que no cree en la radio, que no cree en la televisión. Incluso un sondeo de Politico.com en Estados Unidos dice que para el 46% de los estadounidenses, es decir, casi para la mitad de los estadounidenses, lo que ellos creen es que la prensa inventa las historias sobre Trump. En el caso de los republicanos, el 76% de los republicanos creen que la prensa inventa lo que dice sobre Trump. Pero le hago la pregunta, ¿puede pasar eso aquí en Colombia? Estamos a, no sé, 7, 8 meses de la campaña presidencial, una campaña complicada y decisiva. Claro que puede pasar y ha pasado. Es decir, ya supimos cómo se hizo la campaña en el reciente plebiscito, en donde hubo muchas dosis de mentiras y pocas dosis de contrastación a la hora de publicar lo que se dice. Yo creo que puede pasar, y evidentemente estamos llegando a un punto, no solamente en la campaña, sino el ejercicio de la política, en donde tienen más éxito los que más gritan y no los que más argumentan. ¿Por qué? Pues porque dan titulares. Por supuesto que dan titulares, los titulares se convierten en eso que se vuelve viral y que todo el mundo comenta y dice. A mí sí me parece que tenemos un riesgo grande en el cubrimiento de campaña, que nosotros terminemos polarizando mucho más al país, generando una campaña de miedo de un lado, miedo del otro lado. Estamos viendo que la campaña se está decantando hacia dos polos extremos y de los dos lados van a lanzar miedos, porque pues hacer campaña de miedo es más fácil que hacer una campaña pro y haciendo propuestas. Es más fácil demonizar al enemigo. Este es el enemigo, este es el malvado, hay que ir en contra, y si los medios propiciamos esto y no propiciamos una campaña un poquito más reposada, cosa que es difícil, porque además, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué están demandando los lectores, los televidentes, los oyentes, los consumidores de Internet? Cuando nosotros empezamos a producir lo que el mercado está demandando, empezamos a tener problemas. Lo dijo Kapuscinski. Cuando el periodista empezó a buscar lo que se vende y no a buscar la verdad, el periodismo empezó a perder. Y yo creo que allí tenemos un reto inmenso, y es parar y decir, ¿yo qué le estoy ofreciendo a mis oyentes, a mis lectores, a mis televidentes, a quienes están
teniendo mi información en Twitter. Es muy difícil salirse del mercado, se los digo sinceramente. Y lo digo porque el ejercicio lo hacemos todos los días en RCN Radio, en donde tenemos editorialmente una apuesta hacia el periodismo serio, hacia el periodismo equilibrado. No es fácil, pero es muy difícil, se los digo, porque el mercado justamente, que son quienes consumen la información, está demandando otra cosa. Quienes consumen la información, que critican a los medios, están demandando permanentemente ese tipo de información. Esa que critican es la que demandan. Entonces uno queda como loco. Eso es como cuando le hacen encuestas a la gente de Iragorri. ¿Qué quiere ver en televisión? Programas culturales, de entrevistas, de investigación. ¿Qué ven? Cuando ponen el programa cultural, no lo ven. Terminan viendo realities, telenovelas y demás. Entonces hay como una doble mirada, porque también el público le hace daño a los medios de comunicación, y es que el público, con lo que demanda en términos de información y con el tipo de información que demanda, pues a veces entierra proyectos o propuestas interesantes simplemente por falta de demanda. No es fácil hacer esa apuesta, pero me parece que hay que hacerla, porque lo que vamos a tener justamente es una campaña con un riesgo inmenso. Yo creo que ahí es responsabilidad de los medios, responsabilidad de los periodistas, saber qué vamos a poner al aire. Hace pocos días, el 13 de octubre, el periódico The New York Times, el director, que se llama Dean Bankett, publicó una lista de mandamientos que deben seguir los periodistas del Times en las cuentas de Twitter de ellos, de los periodistas. Y en esencia lo que les dice es, primero, no pueden dar opiniones políticas. Y en segundo lugar les dice también, por ejemplo, que no pueden usar su cuenta de Twitter, digamos, para criticar un restaurante, para hacer ese tipo de cosas, criticar un restaurante, un hotel, qué sé yo. ¿A usted le parece que eso está bien, que un medio de comunicación debería obligar a sus periodistas a que no den opiniones políticas, aunque pongan ese letrero que diga esta cuenta no representa el pensamiento del medio donde trabajo? No lo sé. Lo digo con total claridad, no lo sé. El otro día abordábamos ese tema al aire y llegábamos a la conclusión de que hay dos derechos que están enfrentados cuando hay un periodista que tiene sus cuentas en las redes sociales y se pronuncia con sus opiniones personales. Todos tenemos opiniones personales. La objetividad no existe. Eso es un mito, eso se lo inventó alguien, no sé quién, pero eso no existe. La objetividad no existe. Los que hacemos periodismo somos seres humanos, somos sujetos que tenemos pensamiento político, ideológico, religioso, temores, miedos, dudas, traumas de infancia, rayones en el cerebro, todo eso. O sea, los que hacemos periodismo somos seres humanos, con todos los problemas. Entonces, objetividad no existe, pero sí existe búsqueda de equilibrio, búsqueda de rigor, búsqueda de periodismo hecho con seriedad. Entonces, cuando uno dice un periodista en la era de las redes sociales debe estar en Internet, sí, sin ninguna discusión, tiene que estar en Internet. ¿Qué hacemos con las cuentas personales de los periodistas? Resulta que la Constitución, por lo menos en Colombia, consagra el derecho a la libertad de opinión. Luego yo no te puedo decir, Juan Carlos Iragorri, hazme un favor, no te pronuncies a favor de X o Y candidato en tu cuenta, porque la Constitución a ti te consagra el derecho de opinión, como a todos ustedes que están aquí. ¿Puedo yo coartar esa libertad de opinión de mi periodista? La ley me dice que no. Pero cuando el señor Juan Carlos Iragorri pone en su cuenta de Twitter o en su cuenta de Facebook una noticia falsa, ¿compromete a la empresa en la que trabaja? La compromete, claro. Si Juan Carlos Iragorri va y dice, fulanito es un asesino, y resulta que no es un asesino, el señor Juan Carlos Iragorri está comprometiendo la marca RCN Radio, la marca de la Universidad del Rosario, porque además él trabaja aquí como director de la maestría, y los medios en los cuales está trabajando. ¿Qué hace uno en ese caso? Me pregunto yo, no tengo la respuesta, me gustaría oír opiniones de ustedes. ¿Puede el medio de comunicación limitar? Yo creo que puede hacer unas recomendaciones sobre el uso de la marca, porque es que es muy fácil decir, yo recuerdo un secretario de prensa de la Casa de Nariño que ponía en su cuenta de Twitter, estas son opiniones personales, y se dedicaba a insultar directores de medios. El jefe de comunicación es el jefe de prensa de la Casa de Nariño. Yo le decía, pero es que tú no puedes decir que estás insultando a un director de un medio y que no eres, y sigues siendo el jefe de prensa de la Casa de Nariño. Y entonces allí algunos nos autoimponemos, lo hablo a título personal. Yo obviamente normalmente no doy opiniones personales en mis cuentas ni de Twitter ni de Facebook, y trato de no hacerlo porque mi condición de directora de noticias de RCN Radio, pues creo, a mí me pone unas limitaciones, porque lo que sea que yo diga lo voy a decir en términos de así piensa RCN Radio, o esto es lo que está diciendo la directora de noticias de RCN Radio. Yo creo que obvio que un periodista responde también por la marca, pero ¿puede la marca ponerle límites a su libertad de opinión? Yo pienso que la libertad de opinión pues tiene unos límites que los da la ley también. Tú puedes opinar que alguien se equivocó, tú puedes opinar que alguien es un buen gobernante, mal gobernante, pero tú no puedes decir, si no tienes las pruebas, que tal persona es un asesino, o que tal persona es un corrupto, o que tal persona… Me parece que la ley nos puede poner los límites, pero yo no tengo respuesta clara. Te devuelvo la pregunta.
Yo no sé si a ti te parezca bueno o malo que el New York Times o que el medio le ponga restricciones a los periodistas, no lo sé. ¿Cuántos de ustedes, y levanten la mano si fueran directores de un medio, le impondrían ciertas limitaciones a un periodista para dar opiniones personales? ¿Cuántos de ustedes dirían que no deben opinar políticamente hablando sus redactores? Levanten la mano los que limitarían ese tipo de opiniones. La mayor parte están en que no lo limitarían. Es un tema complicado. Es complicado. Es complicado porque el hecho de ser periodista no te quita tus derechos ciudadanos. Pero el periodista compromete al medio de comunicación en el cual trabaja. Entonces uno hace recomendaciones, que es lo que yo hago con mis periodistas. Obviamente el periodista, el reportero, se le dice, tú cubres información y lo que yo les impongo, dijéramos a los reporteros, como lo decía Juan Carlos Iragorri, es veracidad en lo que dicen. Veracidad en lo que dicen. Cuando informan, cuando comunican. Pero el problema es que cuando están en las redes sociales se salen al ámbito de lo personal. ¿Qué tanto es personal y qué tanto no? Es un tema de debate, me parece a mí. A propósito de las noticias falsas de las que habla usted en sus trinos, hay una iniciativa en Italia llamativa, justamente se pone en marcha mañana en 8.000 colegios y la anunció hace pocos días Lucia Boldrini, la presidenta del Parlamento, que dice que así como los estudiantes en las clases en el colegio tienen que estudiar la Divina Comedia de Dante Alighieri, literatura italiana, geografía de Italia o qué sé yo, van a crear unas clases para alertar a los estudiantes a que puedan identificar las noticias falsas. Explicarles cómo verificar. ¿Sería esa una buena iniciativa aquí en Colombia? Buenísimo. Yo pienso que en todos los escenarios. Yo sí creo que eso tiene que ver con educación ciudadana, Iragorri. O sea, con que la gente aprenda a exigir mejores informaciones y con que la gente pueda decir, esto que me están diciendo es mentira. A mí de verdad me ofende muchas veces lo que la gente comparte en las redes sociales sin que pase siquiera por el cerebro el filtro de, oiga, ¿esto será verdad o será mentira? O sea, de verdad, ni siquiera nos preguntamos, pues una cosa tan absurda que uno dice, ¿esto será verdad o será mentira? No, se comparte. Yo sí creo que sería un ejercicio muy bueno. Me parece que los medios tenemos que hacer un poco de trabajo también para que la gente aprenda a identificar los materiales que están mejor elaborados, mejor decantados. Creo que tenemos que tener un compromiso mucho más con el periodismo serio, con el periodismo bien hecho. Y me parece que la sociedad en su conjunto debe preocuparse por esto. A mí me llama la atención profundamente y yo digo mucho que cuando uno dirige un medio de comunicación y lo quiere hacer con responsabilidad, uno siente que tiene un piano o dos encima, porque el nivel de responsabilidad es muy grande. Los medios de comunicación y ahora también en la era digital, lo que pasa en Internet, manejan la agenda pública, ni más ni menos. Esas cosas a las que les pone el foco los medios de comunicación se vuelven tema de agenda pública, de decisiones importantes. Y yo sí creo que como sociedad tendríamos que encontrar una mejor manera para que la información que circula sea una información mucho más veraz. Las mentiras siempre existirán, pero que las dejemos, como diría el filósofo Julio César Turbay, en sus justas proporciones. Que no sea lo que se tome todas las redes, sino que sea pues una dosis, pero que el grueso de lo que circule sea información que sea válida para la gente. Yo diría ahí, quienes buscan información adecuada en Internet la decantan. Y a mí me llegan muchas veces mensajes de gente a través de las redes, oiga, dijeron que se murió no sé quiéncito, pero es que ustedes no han dicho, ¿es cierto o es mentira? La gente está verificando, ¿con quién? Con alguien a quien le cree. Entonces me parece que en ese mar de información que circula, tan dudosa, la gente todavía tiene unos referentes en términos de credibilidad y ahí es el reto para el periodista, mantener la credibilidad. Por eso yo siempre digo, yo prefiero más credibilidad, aunque tenga menos clics. Pueda que tenga menos clics y menos seguidores, pero que los que tengo me crean. Eso me parece que es un activo fundamental. Si la sociedad en su conjunto se preocupa por eso, pues vamos a tener ciudadanos mejor informados, obviamente. Su sexto tuit aquí dice, el periodismo no es propaganda, es periodismo. ¿Es que hay mucha propaganda en Colombia, en los medios de comunicación? Pero muchísima, y la diferencia es crucial, Iragorri. La propaganda vende algo, vende un producto, vende un personaje, vende una idea, vende una propuesta, y la propaganda está por todas partes. Y hoy se está haciendo mucho periodismo militante, que es distinto a hacer periodismo con línea editorial. Todo el periodismo tiene línea editorial, todo. Ustedes hablan con cualquier periodista, hay una línea editorial. Es decir, hay unas líneas gruesas sobre las cuales se trabaja, una línea editorial. ¿La línea editorial de qué depende? De muchos factores. De muchos factores, pero todos los medios tienen línea editorial. En el marco de una línea editorial X, Y o Z se puede hacer periodismo, claro que sí, sin salirse de una línea editorial. Pero a veces se cruzan la línea y se empieza a hacer lo que yo llamo periodismo militante o propaganda. Y es ahí en donde aparecen un montón de proyectos, diría yo, que empiezan a hacer periodismo
únicamente generando propaganda, vendiendo un producto, vendiendo una idea, y empiezan a cruzarse los cables. Cuando se cruzan los cables uno dice, el buen periodismo llegó hasta un punto y a partir de un punto se convirtió en propaganda, y la propaganda es distinto, porque la propaganda únicamente busca vender una idea, únicamente busca vender un proyecto, únicamente busca vender un personaje. Luego, sí creo que hay que cuidarse mucho de eso, y el llamado mío siempre a los colegas, a los periodistas que trabajan conmigo es, hagamos periodismo, periodismo con P mayúscula. ¿Qué significa eso? Sencillo, yo vuelvo siempre a los elementos básicos del periodismo. Confirmar antes de contar. Ahora se tuitea antes de confirmar. Eso es un problema. No, confirmar. Confirmemos en fuente fiable antes de contar. Si hay más de una mirada sobre el hecho, contrastemos con otras fuentes, es elemental. Investiguemos un poco, demos elementos de contexto. Una cosa es una noticia sin contexto y otra cosa es una noticia con contexto. Si llegamos a ese punto, hacemos periodismo. Si tratamos de hacer otra cosa, nos podemos volver propaganda. Y la propaganda existe desde siempre, y sobre todo la propaganda negra. Para quienes no, yo recomiendo este libro y cuando lo recomiendo la gente me abre los ojos. Pues yo les diría, léanse Mi lucha, de Adolfo Hitler, que por allá hace muchas décadas hablaba de lo que era la propaganda política de masas y cómo se manipulaban las masas. Esto, yo diría que conceptualmente en época de redes sociales es impresionante lo que se usa. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, punto. Y decir una idea y repetirla hasta el cansancio y convertirla en propaganda. Por eso yo insisto en la defensa del periodismo como una de las herramientas de la sociedad para tratar de mantener los pies en la tierra. Yo sé que es una pelea perdida, Iragorri, pero la doy hasta el final. ¿A cuántas personas sigue usted en Twitter? ¿O entre personas y medios de comunicación? Me rajó. 300 algo, pueden ser, 300 algo, no sé cuántas. Cuando usted quiere confirmar una noticia internacional, ¿cuál medio consulta en Twitter? El primero que consulto es El País de España. Es, dijéramos, el medio que más referencio yo. En materia de este lado del mundo, en Estados Unidos, el New York Times, por lo general. Visito de los de América Latina el Clarín, pero yo diría que fundamentalmente El País es mi primer referente internacional. Y sigo a varias de las agencias internacionales de prensa, ¿no?, que también están moviendo mucha información en Internet. La AFP, la AP, la agencia EFE. ¿Y aquí en Colombia qué medios les cree aparte de RCN Radio? A RCN Radio en primer lugar, porque sé cómo se hacen las noticias y uno tiene que saber cómo se hacen las noticias. Pero yo sigo al periódico El Espectador, que me parece que es muy interesante, además porque El Espectador en términos digitales hace una labor de curaduría de medios muy importante. Es decir, en El Espectador encuentra uno mucha de la información que publican los colegas y entonces la tienen allí. Consulto Semana y consulto el periódico El Tiempo, además de consultar los periódicos regionales para, dijéramos, en mi repaso diario de prensa está Semana, El Espectador, El Tiempo, La Silla Vacía, periódicos regionales como El Colombiano, como El Universal, como El País de Cali. En el plano internacional está el periódico El País, chequeo el New York Times y bueno, y los que dé tiempo porque es que… No es Twitter, es mucho, usted dice aquí en su último tweet, antes de darles paso a los asistentes, usted dice, una noticia en 140 caracteres. Nunca fue tan importante saber titular. Muchos solo se quedan con una frase. En ese sentido, Twitter no es un enemigo del buen periodismo. En alguna lección aquí mismo, Iñaki Gabilondo, gran periodista de Radio de España, decía que es muy difícil narrar la complejidad en 140 caracteres. Es decir, si uno trata de explicarle a alguien qué es lo que pasa en Cataluña, en radio por lo menos se le van a uno 3 minutos tratando de resumir. En un tuit es absolutamente imposible y hay muchas cuestiones de la actualidad colombiana que son imposibles de narrar en 140 caracteres. En ese sentido, ¿esto no es un enemigo del buen periodismo? Pero claro que es un enemigo, pero es lo que hay. O sea, claro que es un enemigo, claro que Twitter es un enemigo del buen periodismo, pero también puede ser un amigo en la medida en que uno aprenda a utilizar la herramienta. Entonces, cuando yo digo hay que aprender a titular es… Siempre ha sido importante el titular, siempre, y quienes han trabajado pues, en prensa escrita lo saben, mucho más que en radio, en donde en radio dijéramos el titular tiene menos importancia porque en radio tenemos un poco más de tiempo para poder elaborar las ideas. ¿Qué es lo que pasa en Twitter y por qué hago el llamado de atención a saber titular? Lo que les decía hace un minuto, la gente se queda solo con el titular. Entonces hay que pensarlo 2 veces y hoy en día está cursando mucho en los medios de comunicación en sus áreas digitales, hay que titular para Google. Yo sé que los que han estado en medios saben de qué estoy hablando. Hay que titular para Google, para que nos encuentren en Google. Y muchas veces por pensar en titular para que nos encuentren en Google, sacrificamos la sustancia de lo que estamos diciendo. ¿Es un enemigo del buen periodismo? Sí, pero es una realidad con la que hay que jugar también. Es decir, cuando por ejemplo la academia
nos reclama a los medios de comunicación que somos demasiado panditos y yo creo que deben haber hecho ese reclamo muchas veces. No, es que los medios todo lo trivializan, todo lo dejan bajo, en bajo nivel. Es la regla de juego, los medios de comunicación no somos profundos, esa es nuestra realidad. Tú y yo hablamos todos los días de orden público, de economía, de relaciones internacionales, de política agropecuaria, de absolutamente todo, de música, de cultura, de todo, de temas jurídicos, y no sabemos de nada. Es la regla del periodismo. ¿Qué hacemos nosotros? Consultar fuentes que saben de los asuntos para tratar de entender los temas. En Internet eso se multiplica de una manera exponencial, porque en Internet lo que circulan son titulares. ¿Es un enemigo del buen periodismo? Sí, pero mi llamado es a que los medios no hagan solamente titulares para que nos encuentren en Google, sino que tratemos evidentemente de reflejar en esos titulares la realidad de lo que se dice allí. Entonces están los titulares tipo gancho para que la gente abra amigues, para que la gente lo retuitee, para que la gente lo vuelva viral, etcétera. Pero no se piensa justamente en qué es lo que estamos contando. Yo diría que hay que aprender a titular, aprender a decir cosas en 140 caracteres, pero que tengamos la posibilidad de contarle a la gente más de lo que está pasando, sí. Usted ha hecho periodismo en televisión, en prensa y en radio. ¿Qué tiene la radio de especial? ¿Qué tiene la radio que enamora? ¿Por qué habría que recomendarle a un estudiante que haga radio? Yo recomendaría, y a todos los que puedan empezar por la radio, ideal que hagan radio. La radio da disco duro, ese al que yo me refiero cuando les digo que Google no puede reemplazar el disco duro del periodista, porque la radio desnuda. La radio desnuda. En televisión tú puedes tener un teleprompter y alguien te hizo el libreto y si tú eres un buen lector, tú sales con el teleprompter y alguien te dice aquí están unas 3 o 4 temas de los que tienes que hablar con tu invitado, pero la radio te desnuda, la radio si no hay disco duro te desnuda, entonces la radio obliga a tener disco duro, es decir, a tener cosas en la cabeza, a leer, a decantar, a entender las cosas. Muchas veces los periodistas, yo diría que es el mayor pecado del periodismo, publican sin entender. Parece mentira, pero es así. Van a una rueda de prensa, el ministro dijo X y el periodista sale y lo publica y no entendió qué fue lo que dijo el ministro. En la radio, en términos generales, nos toca decantar y nos toca entender. Entonces yo diría que la radio obliga a tener un poco más de disco duro. Y la radio es emoción, fundamentalmente. O sea, es emoción y calentura, que lo tienen las redes sociales también. Es un medio caliente, digo yo, para manejar con cabeza fría, pero es un medio que te lleva directamente a estar en contacto con el que te está oyendo de manera mucho más personal. O sea, un periódico, la prensa escrita es un poco más fría, es un poco más distante, pero cada uno tiene su ventaja. Yo digo que la ventaja, por ejemplo, de un medio de comunicación como la revista Semana, que sale cada semana, es que te permite pensar y decantar las cosas que ocurren. Cuando tú escribes un artículo para Semana, tú lo decantas. Cuando tú hablas en radio, hablas en caliente. Yo te digo, Iragorri, ¿qué fue lo que decidieron en Cataluña? ¿Y cuál es la opinión? Y uno empieza en caliente a pensar en caliente y uno mientras va pensando va echando el rollo. Eso se puede hacer si hay algo aquí, si no hay algo aquí es difícil, pero el medio escrito te permite pensar, te permite documentarte, te permite informarte un poco más. Yo diría que cada uno tiene cosas que apasionan, pero a mí la radio obviamente que me mueve el corazón, es mi medio. Bueno, ¿quién quiere empezar con la primera pregunta? No sé si tengamos algún micrófono por ahí. A ver. Empecemos allá atrás. Entonces allá atrás tal vez, ¿quién tenía la mano levantada atrás? De atrás, ¿quién quiere hacer una pregunta? Allá atrás. Sí, entonces ahí contra la pared. A ver. Si se pueden identificar, por favor, y una recomendación, no vayan a hacer 2 preguntas en una, porque cuando uno hace 2 preguntas es una enseñanza de la radio, el que responde solamente contesta la segunda y no la primera. Y si hacen, la que le conviene. Si hacen preguntas y no editoriales, muchísimo mejor. Adelante. Bueno, buenos días, mi nombre es Rafael Pérez, soy profesor de la Universidad de Rosario y periodista del espectador.com. Mi pregunta específicamente es, ¿uno cómo se enfrenta o cómo entiende la era de la posverdad, ya que muchos se informan no por los medios tradicionales, no por las redes, sino por la cadena de WhatsApp? ¿Cómo enfrentar esa mentira que se difunde, que no hay un origen y que se cree tal cual está escrito? ¿Cómo se enfrenta eso? Si uno dice, bueno, están los medios que yo no creo, están las redes que de pronto yo no creo, pero en la cadena sí creo perfectamente y si me dicen X, yo digo X y lo difundo a todos mis contactos. ¿Cómo se enfrenta a esa mentira que se difunde en un segundo? Tú me lo preguntas a título de cómo lo enfrentamos en los medios de comunicación. Sí. Yo enfrento toda la información que circula en redes, llámese WhatsApp, llámese Twitter, Facebook, Instagram o lo que sea, como una fuente de información más y yo de todas las fuentes dudo por principio. Yo no creo que nadie filtre una información por amor a la verdad, yo creo que todo el que filtra tiene un interés. Yo no le creo a nadie por principio,
Todas las fuentes son susceptibles de estarme diciendo mentiras. Luego, cuando un periodista llega con una información que dice está circulando esto y es viral, siempre los editores en RCN hacen el mismo planteamiento y la misma pregunta. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a las fuentes directas. Eso es un poco más dispendioso, yo lo sé. Pero nosotros, por principio, no nos pegamos de cadenas virales simplemente porque sean virales. Hacemos un proceso de contrastación de la información inicial. Luego, si viene de una fuente que es confiable, si vemos que es algo que está ocurriendo, pues se publica. O, porque muchas veces pasa, si eso que está pasando en las redes sociales es en sí mismo una noticia, porque puede ser que lo que está pasando en redes sociales es en sí mismo una noticia, pues le damos el tratamiento de noticia acorde con nuestra línea editorial. Hace un par de meses, pongo el ejemplo muy rápido, circuló en las redes sociales algo horroroso, que habla muy mal de la salud mental de este país. Circuló el video de unas niñas que estaban siendo violadas y circuló por WhatsApp. Y algunos medios de comunicación decidieron publicar el video pixelizado, ¿no? Porque había que tener respeto por los niños y tal, y no sé qué. Lo publicaron pixelizado, pero lo publicaron. Otros medios reprodujeron el audio de lo que decían las niñas violadas en el video. A mí me pareció asqueroso. El editor digital a mí me dijo, circula esta cosa asquerosa en redes, ¿yo qué hago con eso? Le dije, primero, no lo publicamos, es apenas obvio, porque en nuestra política editorial no publicamos escenas explícitas de violencia contra nadie, lo tomamos como decisión, y yo sé que hay muchos videos virales que tienen escenas de violencia. Como principio editorial nosotros no los publicamos. ¿Pero qué hicimos? Le dije, pero además, circular un video con niños que son víctimas es un delito. Entonces lo que hicimos fue llamar al Departamento de Delitos Informáticos de la policía y le dijimos, mire, ¿qué pasa con este video? Ya saben ustedes que está circulando, le dije, hay que reportarlo a la policía, hay que saber quién lo puso a circular y qué es lo que está pasando. Hicimos el reporte de un delito porque lo que acaba de pasar era un delito, que a ti te llegue por WhatsApp un video de unas niñas violadas es un delito, el que te lo mandó cometió un delito, así de simple es. Entonces llamamos al señor de la policía y al día siguiente lo pusimos al aire sin contar el contenido del video. Yo tomé la decisión de no contar el contenido del video. Está circulando un video en donde hay agresión a unos menores. ¿Qué está pasando en este caso? El señor de la policía dijo, todo el que ponga ese contenido está cometiendo un delito. Y recordó además las normas que hay para proteger a los menores en Internet. Nosotros en cada caso abordamos la situación dependiendo y tratamos de atender a nuestra línea editorial. Pero para responder en breve tu pregunta, no nos pegamos de un material que circule en redes ni que circule en WhatsApp porque esté circulando. Hacemos el proceso normal de contrastación de cualquier fuente. Esa es la indicación que tenemos en RCN. ¿Nos equivocamos? Claro que nos equivocamos a veces. Se violan los filtros, pero tratamos de mantener ese contenido de esa manera. Siguiente pregunta, ¿quién tiene? Ahí en la mitad. Yo soy Sergio Hernández, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Unipanamericana. Es que me inquieta lo que vamos a vivir ahora en noviembre, no tanto es que me inquiete, pero bueno, en función de los medios de pronto sí, y es el despliegue de lo que va a ser el reinado de Cartagena. ¿Por qué lo digo? Porque hay una pregunta, ¿no será que de pronto los medios nos están imponiendo a las audiencias o a la opinión pública las agendas? Ustedes decían ahora, no, es que de pronto la gente lo pide. Y me pongo a pensar, no solamente RCN, sino las otras grandes cadenas, todo ese despliegue de recurso humano y técnico para cubrir un reinado. Entonces me ponía a pensar, y le voy a poner a pensar a usted en eso. ¿No será que de pronto los medios nos están imponiendo eso? ¿O será que sí las audiencias están pidiendo el tratamiento de ese tipo de temas de la manera tan impresionante que lo hacen los medios? Ahí la voy a poner a pensar. No, no me pones a pensar, yo pienso permanentemente en temas como ese. Y si tú te has dado cuenta, los últimos años cada vez es menos el interés de la gente por los reinados de belleza, por ejemplo. Por fortuna, y esta es mi opinión personal, por fortuna, digo yo, estamos avanzando en el cambio de estereotipo frente a las mujeres. ¿Y los medios tenemos retos allí? Por supuesto que tenemos retos allí. Y para tu información, nosotros como RCN Radio, en los últimos años hemos cubierto de manera tangencial el reinado de la belleza en Cartagena. Lo hemos cubierto como un hecho de ciudad, en donde hay una información que hay que darle de servicio a la gente en la ciudad, como que van a cerrar unas vías para un desfile, etcétera, etcétera. Pero no recuerdo haber entrevistado a las candidatas en los últimos años, porque creo que es un tema pues, que está pasando de la agenda pública, y mientras acaba de pasar, pues se sigue publicando y se transmite y hay unos intereses comerciales detrás, obviamente, pero yo doy mi opinión personal, eso debería estar obviamente por fuera de la agenda, no solamente de los medios, de la sociedad, pero no los reinados,
O sea, todo lo que hace que la mujer esté asociada con una venta de su figura, de su cuerpo, me parece que debería ser cosa del pasado, pero todavía estamos muy lejos de que eso sea cosa del pasado. ¿Es una tarea de los medios? Sí, pero de ustedes también. Es que es muy fácil echarle la culpa a los medios. Es facilísimo echarle la culpa a los medios. Yo creo que es de todos. O sea, yo creo que tenemos que construir una sociedad en donde la equidad que consagra la Constitución se haga real. No es bueno hacer recomendaciones de lo que uno ha escrito, pero me gustaría que quienes no lo han hecho se lean una columna que escribí el jueves pasado en el periódico El Espectador, justamente sobre el tema de las mujeres y de cómo estamos de lejos todavía en esa tarea. Creo que en esa materia tenemos un pendiente, pero largo, y no los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto y los ciudadanos. Entonces, pienso en ello todo el tiempo y pienso en la labor que tengo desde el medio de comunicación que dirijo y la responsabilidad que tengo desde el medio de comunicación que dirijo y desde las cosas que escribo y desde las palabras que pronuncio en escenarios como este, de decir, sí, de frente, tenemos un pendiente con las mujeres, grandísimo, pero por supuesto que sí. Y es tarea de los medios, sí, y en lo que a mí respecta, pues trato de avanzar en esa materia, de poner al aire asuntos de debate sobre lo que tiene que ver el papel de la mujer, la equidad, de la misma manera como es para mí prioritario no solamente el tema de género, sino el tema de medio ambiente. Creo que son temas cruciales que tenemos que abordar con otras miradas y por fortuna, digo yo, se están abordando con otras miradas, cosa que a mí me alegra particularmente. Esos desfiles, digamos los de Victoria's Secret, que son desfiles que ve todo el mundo por la ropa interior y las modelos y demás, ¿debería eso cubrirlo la prensa o debería estar únicamente en los programas destinados a esos asuntos? Yo pienso que es una decisión editorial de cada quien. Yo no creo que tenga que haber por decreto, prohíbanse los reinados de belleza o los desfiles de modas. Me parece que toda prohibición riñe, evidentemente, con un pensamiento progresista, y yo me considero de pensamiento progresista en el sentido filosófico de la palabra. Yo creo que las sociedades van evolucionando y las sociedades tienen que evolucionar, y me parece que los medios de comunicación deben cubrir lo que consideren que deben cubrir. Y yo creo que para un buen periodista no hay un tema que le deba ser indiferente. Pues nosotros hablamos al aire de moda muchas veces, y hablamos de entretenimiento, y hablamos de actores, y hablamos de actrices, y hablamos de cosas, como hoy hablamos de Kevin Spacey, pues porque el señor salió a decir que es gay, pero dimos el contexto de la noticia y dimos, el señor salió a decir que es gay precisamente para responder que lo están acusando de abuso sexual de un menor. Entonces lo acusan de abuso sexual de un menor y él sale a decir que es gay. Muchos medios simplemente se quedaron con que el señor salió del closet y no contaron el contexto. Hay que hablar de todo, hay que hablar de absolutamente todo. Yo no le pongo vetos a nada. Ahora, cada quien tiene la línea editorial para informar y eso sí me parece que es sagrado. Yo creo que una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, en Colombia, que no tienen en otros países muy cercanos, es que hay libertad editorial. Es decir, aquí uno puede informar desde la perspectiva que uno quiere, como quiera hacerlo. Entonces, ¿queremos cubrir el desfile de modas? Pues nosotros cubrimos Colombia Moda. Es un aspecto fundamental, no solamente en términos de que todo el mundo tiene elementos de moda en lo que se pone todos los días, estamos influenciados por el universo de la moda. Es un sector de la economía muy importante, es un elemento fundamental, pues nosotros cubrimos Colombia Moda. Que hagamos debates o no hagamos debates sobre si las mujeres son o no son utilizadas y que los hagamos porque los hacemos al aire también, el problema de la anorexia, de la bulimia, de las modelos talla 0, talla 2 que están mandando unos mensajes, también los hacemos. Me parece que hay que hacer la doble mirada, es decir, el hecho de que uno cubra un desfile de modas no quiere decir que no pueda discutir lo que está pasando con los trastornos alimenticios. Me parece que hay que hacer las dos cosas y abrir los debates. Siguiente pregunta, a ver. Ahí, ya voy para acá. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rodríguez, soy estudiante de primer semestre de la maestría. En atención a lo que comentaba sobre la responsabilidad de los medios, quisiera preguntarle cómo ejercer periodismo en una sociedad polarizada. Ante cualquier duda, periodismo, decía un gran maestro al que yo le aprendí bastante. Y el periodismo es hacerlo con equilibrio. Nosotros decimos en RCN Radio que tenemos todas las voces, todas las opiniones y no es ni una pose ni un eslogan. Nosotros evidentemente, tanto en la composición de nuestra mesa, lo podrán notar quienes son oyentes, y espero que algunos de aquí lo sean y otros lleguen a hacerlo a partir de ahora, tanto en la composición de la mesa tenemos distintas opiniones ideológicas, hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay ateos, hay creyentes, hay distintas edades, hay personas, tenemos desde 70 años hasta 30 años en la mesa, hay muchas miradas y yo pienso que cómo se cubre un escenario de polarización tratando de poner al aire las distintas miradas que hay sobre un hecho. No todo es en blanco y negro, yo creo que la vida está hecha de matices y nosotros tratamos de poner al aire eso. ¿Hay polarización? Claro, la registramos, por supuesto, pero tratamos de que sobre una noticia, si hay varias miradas, pues tener las varias miradas. Esta mañana
Pues hay una minga indígena, habla el líder de la UNIC y cuenta por qué van a hacer la minga, cuál es la razón de la protesta. Habla el viceministro del Interior, que responde por el gobierno, qué es lo que les han dado en términos de respuesta, por qué no habría lugar a la protesta, y estamos en los lugares de la noticia con los periodistas hablando de cuáles son las vías bloqueadas, etcétera. Pues uno se puede casar, si hay otra línea editorial, con una de las miradas. Nosotros no nos casamos, ese es nuestro planteamiento. Nosotros como RCN Radio no nos casamos en la mitad de la polarización, o sea, creemos que hay que escuchar a todo el mundo. La semana pasada o antepasada entrevistamos a Alejandro Ordóñez. La semana antepasada tal vez entrevistamos a Alejandro Ordóñez. Y dentro de las múltiples preguntas que le hicimos, yo le hice una sobre los libros que había quemado en algún momento y le pregunté si volvería a quemar libros y me dijo que sí. Y dijo que después de dar una respuesta un poco más larga, porque me dijeron, ¿lo saco de contexto? No, no lo sacamos de contexto. Él dijo sí, dijo otras cosas y luego dijo, es un acto pedagógico. Y bueno, obviamente que esto generó debate y hubo muchos comentarios. Y muchos criticaban a Alejandro Ordóñez y otros me criticaban a mí por entrevistar a Alejandro Ordóñez. Y yo pienso que hay que entrevistar a Alejandro Ordóñez y hay que entrevistar a todos los que tengan todas las posiciones, porque de eso se trata. Es decir, la democracia no es escuchar a quien hable como a mí me gusta, es escuchar a todos, incluso a los que hablan como a mí no me gusta. Y yo, por supuesto, no estaría nunca de acuerdo con Alejandro Ordóñez en muchos aspectos. De hecho, hemos tenido debates al aire. Tuvimos una confrontación al aire cuando estaban en la campaña del no, porque yo le pedí que me dijera específicamente en qué página del acuerdo de paz estaba el concepto de ideología de género. Yo me leí el documento completo. Un ladrillo, hay que decirlo. Qué cosa tan complicada. Pero me leí el documento porque mi ejercicio profesional me obliga a leerme el documento. Y con el documento en la mano yo le decía, quiero que me diga en qué página del documento se habla de la ideología de género. No de género, porque se hablaba mucho de equidad de género y en términos de concepto de género de las mujeres. Le dije, dígame en qué términos se habla de ideología de género, porque usted sabe, no me confunda a la audiencia, porque usted está hablando de una cosa que no está en el documento, entonces no confunda a la audiencia. Yo tengo un montón de discrepancias con Alejandro Ordóñez, como las tengo con casi todos los candidatos y dirigentes políticos, pero creo que hay que entrevistarlo. En la medida en que sea un candidato que está en el marco de las normas de la ley recogiendo sus firmas para ser candidato, ¿quién soy yo para decir quién puede hablar aquí y quién no puede hablar? Evidentemente hay otros debates, entrevistar o no entrevistar armados, entrevistar o no entrevistar terroristas, guerrilleros, violadores, etcétera. Hay otros debates y en cada uno hay que hacer dijéramos, una reflexión sobre si entrevisto o no entrevisto. Esas son posiciones editoriales fundamentales. Pero en un país polarizado, ¿qué hacer? Periodismo equilibrado. Ese es mi llamado, hacer periodismo equilibrado. Última pregunta. Buenos días, Miguel Estupiñán, periodista de la revista Vida Nueva. Yolanda, ¿cuál es la periodista colombiana que usted más admira y por qué? Está sentada en nuestra mesa y se llama María Elvira Samper y es una de las razones por las cuales está sentada en esa mesa, porque la admiro profundamente. Yo siempre digo que es la gran editora que hay en Colombia. María Elvira Samper es una maestra de maestras y María Elvira para mí es un referente en términos éticos y es un referente en términos periodísticos. María Elvira, de hecho, como lo es también Rodrigo Pardo, que está en la mesa, no todos los días como quisiéramos, pero parcialmente, para mí son dos referentes permanentes en esos momentos de dilemas, en esos momentos de debates. Todos los días cuando uno dirige un medio de comunicación se enfrenta a dilemas éticos, que no son difíciles, que no son fáciles de resolver, por eso son dilemas. Y María Elvira siempre es una voz, con sus más de 40 años de experiencia en este oficio, es una voz para mí absolutamente sagrada. La consulto, le pregunto, para mí es un privilegio tenerla sentada en esa mesa, de verdad. Yo creo que tener a María Elvira ahí para mí es la certeza de tener un asidero, como los pies en la tierra, con todo lo que ella representa, además con su manera desparpajada de ser. Ella al aire es completamente irreverente, es la más joven del grupo, mentalmente hablando, es impresionante porque es la más joven del grupo, pero al mismo tiempo fuera del aire ocupa un papel muy importante, porque para mí es un referente permanente y definitivamente está allí entre otras razones por eso, porque la admiro profundamente. Yolanda Ruiz, gracias por haber estado con nosotros. Juan Carlos, gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes. Siempre es muy rico compartir con los más jóvenes. Ojalá en las manos de ustedes está el futuro. Ojalá que este oficio tenga futuro. Y gracias a ustedes por venir. Los espero en una próxima lección.